Seguimos con más Innovation Summit, como siempre desde el Cronista. Y ahora nos acompaña Mariela Nara, ¿lo pronuncié bien? Sí, muy bien. Nara, muy bien. Que tiene un puesto curioso, porque es gerente de innovación en Camusi. Lo primero que te quiero preguntar es eso, digo, porque es muy representativo. ¿Qué hace un gerente de innovación? Porque un gerente de finanzas uno entiende, un CEO uno entiende, pero un gerente de innovación, ¿qué quiere decir y por qué es necesario? Y es necesario para poder abarcar todo lo que hay ahora de transformación digital en las compañías, más allá del rubro de la industria a la que pertenezcas. Así que, y como hay una transformación constante de procesos y de acercamiento de cara a los usuarios, creo que en cualquier espacio es importante innovar. Así que desde ese lugar te digo que para mí es súper necesario en cualquier espacio. Perfecto. Y recién mencionabas transformación digital y lo veíamos en el panel anterior, que Sí. bueno, según la industria se hablaba mucho de tratar de estar de cara al cliente, llegar mejor, llegar más rápido, revisión de procesos internos. En el caso de Camusi, ¿qué significa ser o estar transformándose digitalmente? En el caso de Camusi, lo que nosotros entendimos como transformación digital, te diría que tiene que ver con el habernos acercado a los clientes. Antes, la distribuidora lo que hacía era el cliente venir hacia nosotros y ahora lo que hicimos fue cambiar ese paradigma y estar cerca de nuestros usuarios. No sé si tenés claro, digamos, qué hacemos en Camusi, pero es una distribuidora de gas por redes. Abastecemos al 45% del territorio nacional y llegamos a más de 2 millones de hogares, con lo cual era fundamental poder ayornarnos a los procesos tecnológicos que hay en el mercado, pero además con esta mirada, ese cambio de paradigma de decir, antes los usuarios venían hacia nosotros a pagar una factura, a consultar su deuda, lo que sea, y ahora es nosotros estamos a disposición de ellos entregando un servicio totalmente diferente, que no es solamente dar calor o prender una hornalla en tu casa, ¿sí? ¿Costó internamente asimilar este cambio? Porque es totalmente, como vos decís, digo, estamos pasando de acercarse a una sucursal física, hacer una fila, que aunque sean dos personas, uno siempre la siente que es Sí, eterna, sí. a quizás, no sé, interactuar a través de una aplicación, hacerlo todo digitalmente, desde casa. ¿Costó eso internamente en una empresa, como recién mencionabas, en datos muy grande? Sí, a ver, costó, pero en realidad también era algo esperado, porque tanto de cara interna a nuestros colaboradores y todas las personas que trabajan en la compañía y en general en la industria de gas, así como los usuarios estaban esperando que demos ese paso, porque estábamos yendo a tendencias en general de ahorrar tiempo en filas, en hacer trámites, en consultas, que lo que a nosotros nos interesa es que vos puedas calefaccionarte, que tengas agua caliente, que tengas a disposición información sobre tu consumo, sobre tus facturas. Entonces, en esa línea era algo esperado y de hecho requerido, hasta incluso por el mercado laboral, porque muchas de las personas que se incorporaban en la compañía en ese momento, o mismo la gente que venía trabajando hace muchos años, nos venía pidiendo, por favor, reestructuremos esto, veamos cómo podemos avanzar, porque quiero agregarle valor a la empresa y a los usuarios y no quedarme en tareas repetitivas o cosas que se pueden hacer a través de sistemas de manera automática. Muchas veces pasa que algunos sectores muy importantes, pero más monolíticos quizás, banca, salud, las telco, Sí. energía, a veces pareciese que corren un poco de atrás a la innovación en el sentido de que, como veíamos recién, las empresas startup o más pequeñas tienen más agilidad. En tu rol como gerente de este proceso, básicamente, ¿sentís que es así o que era antes así y ahora está cambiando? Y en el caso de que haya cambiado, ¿qué estrategias adoptaron para poder ganar velocidad y flexibilidad en el proceso de innovar? A ver, te diría que de unos años a esta parte cambió esto. Entonces, creo que hoy no es así. Pertenecer a este tipo de industrias realmente nos puso en un lugar en donde teníamos que ayornarnos rápidamente. Y fue cambiando a lo largo del tiempo y en definitiva hoy, digamos, los drivers que tomamos es esto que te decía antes, acercarnos de vuelta al usuario, poder eficientizar costos, eficientizar procesos. Creo que estamos en un lugar en donde había de todo por hacer en ese momento, cuando arrancó todo esto. Y la empresa tomó una buena decisión a nivel industria que nos convirtió a nosotros en punta de lanza porque invertimos mucho en tecnología antes de que fuese
estrictamente necesario. Y nos permitió transitar la pandemia de una manera totalmente distinta a la que tal vez en otros rubros estuvieron sufriendo o transitando esto de otra forma. Con lo cual, te diría que más allá de que sea una empresa más bien tradicional o una industria tradicional, no, se requiere innovación porque es lo que se espera hoy. No se espera menos que eso, ¿sí? Mencionás el caso de la pandemia, que es casi nuestro nuevo antes de Cristo y después de Cristo, es antes de la pandemia y después de la pandemia. Contame qué tanto ayudó eso o incentivó a acelerar la transformación digital. Y en el caso de ustedes, me decís que los agarró bien parados. Sí. ¿Cómo fue eso y cómo se apalancaron sobre esa inversión inicial para ahora seguir, digamos, transformándose en algo que no es tanto pasar el momento de la pandemia, sino generar valor agregado? Exactamente, sí. Nosotros ya veníamos en un plan de inversiones muy fuerte en lo que es la digitalización de los procesos comerciales y de atención. Ahora estamos transitando otra parte post-pandemia, que es la digitalización de todos los procesos operativos, o sea, el poder entender qué se está haciendo en campo y tener información online. Pero en ese momento, como la estrategia era esto que te decía, acercarnos nosotros como distribuidora, en definitiva, cuando nos agarró la pandemia, nos generó un impulso altísimo. Hoy, y a ese momento, contábamos con un porcentaje de digitalización de nuestros usuarios, ya te dije, 2 millones de hogares, ¿sí? Más o menos del 60%. Hoy, el 94% de nuestros clientes y de familias, en realidad, de panaderías y de comercios, se gestionan a través de nuestras plataformas comerciales. Y la verdad que la pandemia en eso nos ayudó un montón, pero de vuelta, nosotros ya estábamos transitando ese camino. Entonces, cuando tuvimos que salir rápidamente de un día para el otro, atender de manera 100% virtual, a excepción de las reparaciones de escapes o de colocación de medidor y demás, realmente estábamos listos. Y ahora estamos en un proceso más bien madurativo y de terminar toda la parte más operativa y no tanto de cara al usuario final. Sí. Perfecto. Y una vez que pasan, digamos que se completan estas 2 etapas, que uno creía que son como las primeras, que uno piensa, bueno, voy a de cara al cliente, después internamente, ¿qué es lo que se viene? A ver, nosotros estuvimos trabajando hace unos años en lo que es la reestructuración del modelo de datos que tenemos y ahora entendemos que es necesario seguir construyéndolo, robustecerlo, que sea dinámico, flexible. Estuvimos trabajando también en casos de predicción de cobrabilidad con inteligencia artificial, pero para eso necesitamos tener un buen equipo de datos y eso es lo que se viene sobre todo dentro del marco de la industria y ver si podemos llegar a explorar algo también de inteligencia artificial, pero bien apuntada en datos más que nada, ¿sí? Porque hay un montón de cuestiones dando vuelta, pero el marco de la industria también nos va llevando a cuál es la aplicación concreta de determinadas tecnologías. Sí. Y por ejemplo, ¿están pensando en trabajar algo de IoT, digo, como en el punto final del consumidor? Porque es una industria donde el dato es un poco quizás más esquivo que en el caso de una industria, no sé, como un banco, por ejemplo. Bueno, si tenés todo digitalizado, son como variables más comunes, sí. Inversión, dinero, ingreso. En el caso de ustedes son variables un poco más raras, si se quiere, sí. Para trabajar datos más extraños. Sí, exactamente. Te diría que lo más cercano a eso es en algún momento empezar a explorar lo que son medidores inteligentes y poder generar, no sé, la posibilidad de que vos te puedas precargar una parte del pago de gas. Pero bueno, estamos transitando todavía eso porque, como vos decís, es una industria particular y tenemos que ver caso a caso qué nivel de aplicabilidad tienen y concreto qué beneficio tiene para el usuario final y para la compañía. Desde el punto de vista de los recursos humanos, que son, digamos, la parte más importante para que suceda la transformación digital, porque la tecnología por lo general ya existe, sí. ¿Cómo lo encontraron ustedes y cuáles fueron quizás los desafíos más grandes a la hora de incorporar un equipo de datos, por ejemplo, súper novedoso? ¿Cómo se incorpora a la empresa y cómo lo hacen sentirse parte, formar parte de los procesos? Sí. Bueno, ese te diría que es el desafío más grande que tenemos, por 2 motivos. El primero de todos es porque somos una empresa grande, entonces llegar a todos requiere un esfuerzo. Y por otro lado, porque estamos desde La Plata hasta Ushuaia y literalmente hay un montón de personas que viven desde La Plata hasta Ushuaia. Con lo cual, el esfuerzo que hicimos lo hicimos en conjunto con equipos de trabajo, se armaron focus groups, se juntó equipos expertos en determinadas temáticas y los fuimos entrenando en cambio organizacional, en nuevas formas de trabajar. Tomamos de ellos, obviamente, un montón de información de qué era lo que necesitaban para hacer su vida más fácil en el día a día.
Pero lo clave es que formen parte del proceso. O sea, hoy no se puede ir con algo ya armado y bueno, tomá, agarrá esto y hacelo. No, ahora vos tenés que participar porque sos el dueño, sos el responsable y sos quien sabe bien qué es lo que necesita para trabajar todos los días. Y la verdad que en ese sentido la empresa, todos los colaboradores estuvieron siempre abiertos. Ya, como te dije, estaban esperando, por favor, que avancemos con determinadas cosas y la verdad que fue el mayor desafío que tuvimos, pero fue lo que hoy generó un éxito enorme. Y fue complicado porque suele ser un mercado con un déficit bastante pronunciado, el de perfiles de tecnología, de ciencia de datos y demás. ¿Fue difícil trabajar esa búsqueda? A ver, en un principio no. Durante la pandemia te diría que sí, fue complejo. Creo que todas las empresas tuvimos que ayornarnos a lo que había disponible, porque en ese sentido se trabajó como para generar muchas alianzas con proveedores, con personas que nos acompañan como aliados estratégicos. Creo que gracias a ellos, a esas alianzas que fuimos construyendo, sí pudimos avanzar. Te diría que igual es complejo el hecho de buscar determinados perfiles y tener la posibilidad de contar con ellos in situ en la empresa. Entonces hay que hacer un mix y buscar de qué manera llegamos a lo que es posible, pero también a lo que necesitamos. Entonces, bueno, es un trade-off constante esto. Bien, y dicho esto, ¿qué trade-offs has encontrado en términos de la digitalización y la actualización y la innovación en los procesos ya de la compañía, más de manera interna? A ver, muchísimos. Nosotros, te voy a dar un caso de ejemplo para que se entienda bien de qué estamos hablando. Nosotros antes lo que hacíamos era a estos 2 millones de hogares ir y llevarles a cada uno todos los meses su factura de gas. Hoy, a través del mail, le llega a cada uno la factura, la pueden descargar cuando quieran. ¿Y eso qué hace? Hace que tengamos menor dependencia con contratos externos o con probabilidad de pérdida o lo que sea que pasara en el medio con logística. Con lo cual, todo lo que es la logística de la información que teníamos que dejarle disponible a nuestros usuarios, eso generó una eficiencia enorme. Y también en cuestión de costos, como te decía antes, en reingeniería de puestos laborales, en materia de rapidez y agilidad en cuanto a contar con cómo tomar decisiones en el momento y no estar esperando a generar reportes internos. La verdad que en eso avanzamos muchísimo, pero yo creo que lo más importante es que hoy, como eficiencia de cara a la compañía, es esto de poder ser mucho más ágiles que antes. Y para mí el final, digamos, de la película es que una persona en Ushuaia no tenga que salir en invierno a buscar su factura porque la perdió y la recibe de la comodidad de su casa. Bien, espectacular. Me gustó que sea el final de la historia. Digo, que parte de la innovación tiene que ver con el diseño en algún punto y cómo es interesante ver cómo ustedes lo están pensando. Bueno, queremos llegar hasta este estadio. Y te pregunto, para ir cerrando, ¿qué tan lejos crees que estás de eso y qué desafíos vas a encontrar en ese camino? Hoy estamos muy cerca, Teria, no estamos lejos ya. Estamos muy cerca de estar en ese lugar donde queremos, porque también lo avalan las encuestas que hacemos constantemente a nuestros consumidores y la verdad que tenemos un nivel de satisfacción muy alto. 8 de cada 10 están súper conformes con el servicio que estamos brindando. Y creo que estamos realmente donde queríamos estar, pero porque empezamos antes que el resto de nuestros compañeros hermanos de la industria. Espectacular. Bueno, Mariela, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad que es muy interesante ver de una empresa tan grande y tan presente, ver cómo han pensado la innovación. Nos acompañó Mariela Nara, que es gerente de innovación, nuevamente, de Camusi, y a ustedes les digo del otro lado que se queden, que todavía falta más Innovation Summit.